¿Cuántos creen, hermanos, que el Dios de las montañas es el Dios de los valles también? Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a leer por causa del tiempo. Primera de Reyes, capítulo 20. Versículo 28. Por favor, puestos de pie. Primera de Reyes 20. 21. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a leerlo. Primera de Reyes 20, 28. Todos juntos dicen: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes, pero no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Hermanos, el Dios de las montañas es el Dios de los valles. Eso es lo que aprendieron el pueblo de Israel, que Dios no nada más da victoria en la montaña, Dios también da victoria en los valles. Los sirios pensaron que el Dios de Israel no tenía poder en los valles. Ya habían sido derrotados por el pueblo de Israel en las montañas. Y dijeron: bueno, ahora vamos a traer la batalla al valle, porque el Dios de ellos no va a tener poder en los valles. Ellos limitaban el poder de sus dioses, relacionaban el poder de sus dioses de acuerdo al lugar geográfico. Y ellos pensaron: el Dios de Israel no va a tener Dios en los valles, vamos a derrotarlo. Pero el Señor mandó decirle a través del varón de Dios: por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Que ellos entiendan que el mismo Dios que obró en los montes, el mismo Dios que obró en la montaña, es el mismo Dios que va a obrar en el valle. Es el mismo Dios que va a dar victoria también en el valle. El Dios de las montañas, hermanos, es el Dios de los valles. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta hermosa tarde que nos estás regalando. Gracias por esta preciosa iglesia. Gracias, Señor, por el pastor Mario García, la hermana Bere y su familia, que los has mantenido, Señor, ya por más de una década. Gracias, Señor. Reconocemos en este momento que tú eres Dios en las montañas, pero también eres Dios en los valles. Tu poder es el mismo, aun cuando andemos en el valle. Tú estás ahí, Señor. Ayúdanos en esta noche, guíanos a través de tu palabra.
Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Puede tomar. Dice este canto: sé que es muy fácil cuando estás en la montaña y tú sientes la paz que solo Cristo da, mas cuando cambian las cosas y tú estás en el valle, nunca pierdas la fe, pues tú solo no estás. El Dios de la montaña es el Dios en el valle. Si algo va mal, Él lo cambia bien. El Dios de buenos tiempos es un Dios en los malos, el Dios en el día es en la noche también. Nunca pierdas la fe cuando estés en el valle, pues no será fácil cuando en la noche estés, mas cuando estés en el valle, en pruebas y tentaciones, ahí tú sabrás que contigo siempre está el Dios de la montaña, es el Dios en el valle. Si algo va mal, Él lo cambia bien. El Dios de buenos tiempos es un Dios en los malos, el Dios en el día es en la noche también. El Dios en el día es en la noche también. El Dios de las montañas es el Dios de los valles también. Él sigue siendo Dios. Amén. Amén. En la vida cristiana, hermanos, vamos a pasar por... Nos gustaría estar todo el tiempo en lo alto. En la montaña. En los buenos momentos. Ciertamente hay tiempos agradables, hay tiempos preciosos. Hay tiempo de júbilo, tiempo de gozo, tiempo de triunfo, tiempo de victoria. Pero en la vida cristiana, como en el matrimonio, vamos a pasar por los valles. Vamos a pasar por tiempos difíciles. No todo el tiempo será glorioso. No todo el tiempo será primavera en tu vida. Hermanos, vamos a pasar por el valle de lágrimas. Se acaba la primavera.
Viene el verano, el otoño, cuando se caen las hojas, el invierno, donde se acaba el campo. El árbol no todo el tiempo está verde. El árbol no todo el tiempo tiene flores. Al árbol se le van a caer las flores. Al árbol se le van a caer las flores. Hermanos, vamos a pasar por los valles. Vamos a pasar, en primer lugar, por el valle del lago. Quiero hablarles un poquito de este valle del lago. Ahí en el Salmo 84. Por favor. Salmo 84. Dice el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en su. Dice el versículo 6, atravesando el valle de ¿qué dice ahí? El valle del lágrimas. ¿A usted ha pasado por este valle? El valle del lágrimas. He pasado por momentos así. Un valle de lágrimas. No todo el tiempo vamos a estar arriba. Vamos a estar abajo. Vamos a pasar por este valle. Valle de lágrimas. Yo me acuerdo en el campo, nosotros crecimos en el campo, ahí en el Valle del Yaqui, y en realidad nuestros juegos, pues como cualquier niño, jugábamos a la pelota, jugábamos con las llantas, jugábamos a los tractores, con los tractores, ahí nos subíamos. Y yo me acuerdo de niño. Ahí está mi hermano Carlos, mi hermano Mario. Me acuerdo que uno de los juegos que teníamos era levantar una llanta. No sé si les he contado esto antes. Levantábamos una llanta, a lo mejor mi hermano Carlos se acuerda. El más travieso de todos era mi hermano Carlos. Era el tremendo. Todos éramos traviesos. ¿Para qué digo que no? Y los 4 hermanos, somos 4 hermanos.
y levantábamos una llanta de tractor y a veces metíamos a uno se metía dentro de la llanta. Las llantas son grandes y nosotros éramos niños y le dábamos vuelta a la llanta. Le voy a pedir a mi hermano Mario, no sé si se quiera venir aquí adelante y mi hermano Mario, hermanos, el más pequeño, ¿cómo le hacíamos travesuras al pastor Mario? Lo metíamos en aquella llanta, era el más chiquito, y agarrábamos la llanta y dábamos, y allá va la rueda de la fortuna adentro de la llanta. Y luego yo quisiera que se quedara aquí el pastor, aquí adelante, porque ahorita él va a ser parte del mensaje. Amén. Y luego le tocaba el turno del otro. Y ahí vamos. Y otro juego era que las llantas son tan grandes y le damos vuelta. Nos agarrábamos de los tacones y la llanta nos levantaba. Entonces era una diversión para nosotros. Y nosotros tan flaquitos. Los niños antes, hermanos, eran flaquitos. Puro quelites y frijoles. Y nopales era la comida. Ahorita ya todos los niños son llenitos, mucha proteína. Leche light, leche deslactosada, leche de almendra, leche de soya, leche. Cachetones están los niños. No, antes que leche ni que nada, hermanos. Alcanzamos la nutrileche, era milagro. Y eso diluida con agua para que rindiera. Y nos agarrábamos de los tacones, la llanta nos levantaba y el juego era que tú te aventaras allá adelante y que la llanta no pasara por encima tuyo. Tenías que aventarte y que la llanta pasara, que no te atropellara ya. Ahora cuando vas para arriba y uno se agarraba de la llanta y uno iba hacia arriba, bien emocionante. Pero ya cuando vas para abajo, es el problema. Y si la llanta te pasa por encima. Y hermano, pareciera que es el juego que estamos nosotros jugando en la vida. A veces vamos hacia arriba, pero ¿cuántas veces vamos hacia abajo? ¿Y cuántas veces los problemas nos pasan por encima? Circunstancias adversas que tú no esperas. Y cuando estamos abajo, hermanos, qué tremendo. Vamos a pasar, yo no sé de usted, pero hemos pasado por ese valle de lágrimas, pruebas, quebrantos, circunstancias adversas. Algunos aquí están pasando por una prueba en su vida, en su matrimonio. Otros, la semana pasada, el año pasado, pasamos por una prueba tremenda. Y todos aquí, hermanos, sin excepción, créanme, el día de mañana vamos a estar entrando por una prueba, por un valle de lágrimas. Pero qué hermoso es saber que el Dios de las montañas es el Dios de los valles. Ahí en el valle de lágrimas, ahí en el valle del sufrimiento, del quebranto, Dios sigue siendo Dios. Aún en los valles, Dios sigue siendo fiel. En ese valle de lágrimas, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo Dios. Ahí en el valle de lágrimas,
Él todavía está en su trono. Él todavía responde la oración. Él todavía consuela. Él todavía fortalece. Él todavía da ánimo y aliento para seguir adelante. Su amor no cambia. Su poder es el mismo. Su bondad nunca falta. El Dios de las montañas es el Dios de los valles también. Amén. El mismo Dios que me acompañó en días soleados es el mismo Dios que me acompaña en tiempos de lluvia y de tormenta. El Dios de mi alegría es el Dios de mi tristeza. El Dios de lejos es Dios de cerca. El Dios arriba es Dios abajo. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el final. Yo no conozco el final, pero Dios conoce mi final. Y en Él puedo confiarle mi futuro, porque Él me ama y Él sabe lo por venir. Con toda razón, el profeta Miqueas dijo: que Dios como tú, Señor, que Dios como nuestro Dios. No un Dios de palo, no un Dios de barro, no un Dios que se quedó en la cruz, no un Dios que se quedó en la tumba, un Dios que vive, un Dios que venció la muerte, un Dios que aplastó la cabeza de Satanás, un Dios que mora en nuestra vida, en nuestro corazón. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de siempre. Él sigue siendo Dios, el Dios en la montaña, es el Dios de los valles también. Él es Dios. Él es Dios. Dice el versículo 6: atravesando el valle de lágrimas. Vea, atravesando el valle de lágrimas. ¿Qué dice ahí, hermanos? En Salmo 84, 6. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. Atravesando el valle de lágrimas. ¿Lo cambian en qué? ¿Lo cambian en qué? En fuente. Cuando la lluvia llena los qué. Cuando la lluvia llena los estanques. Dios me dio, hermanos, esta promesa. Y qué hermoso es cuando el Espíritu Santo de Dios nos da su palabra cuando más lo necesitamos, cuando estamos pasando por ese valle de lágrimas, como el Espíritu Santo trae en nuestro corazón aquel texto, aquel mensaje que escuchamos o que leímos. Y quizás el momento más difícil para mi esposa y para un servidor, hemos pasado por tiempos complicados, difíciles, pero uno de los momentos donde pasamos por ese valle de lágrimas fue cuando tuvimos a nuestro hijo Joel ahí en el hospital casi por un mes. A él lo abrieron, aquí la parte de enfrente, y ahí él se mantuvo abierto porque la peritonitis a él se le reventó el apéndice. Le hicieron dos lavados. Mucha gente no resiste. Pasaron más de 20 días y mi hijo no reaccionaba. Mi esposa ya no podía más. Como era un lugar donde no podían estar hombres, yo tuve que rogarles al personal: por favor, comprendan, yo tengo que quedarme con mi hijo. Esa noche yo me quedé. Y el momento donde más me quebrantó fue ver a mi hijo retorciéndose del dolor y llorando.
ahorita voy a compartirle más adelante del mensaje algo que yo vi, que como Dios obró esa noche. Pero por el momento yo nada más quisiera decirle que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Cuando usted ve una nube negra, ¿qué dice? Es porque ¿qué? Va a llover. Pero entre más negra está la nube, es porque ¿qué? Porque tiene más agua. ¿No es cierto? Y a veces, hermano, usted ve aquella nube negra que viene y la tormenta empieza a caer en su vida y usted dice: Dios mío, ya detén esta tormenta, ya no aguanto más, Señor. Pero la tormenta sigue cayendo y en ese momento no le desearíamos a nadie lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y nos preguntamos: Dios, ¿por qué la tormenta no cesa? ¿Por qué la tormenta no para, Señor? Pero cuando pasa la tormenta y miras hacia atrás, ahora te das cuenta que aquellos estanques que estaban vacíos en tu vida, Dios los llenó. Aquellas fuentes que no tenían agua, ahora están llenas. Atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, y ahora tú le das gracias a Dios y dices: Señor, no entendía por qué tú permitiste aquella circunstancia, aquel problema, pero ahora me doy cuenta que tú tenías un propósito. Y ahora, hermano, yo veo en aquella experiencia que vivimos en el hospital, Dios llenó estanques que estaban vacíos. Dios los llenó. Me acuerdo la inundación, Pastor Mario, la inundación 2007. Pasamos por una inundación. Nosotros teníamos, hermano, los cultos en el segundo piso. El agua llegó hasta arriba. Ahorita voy a hablarles un poquito más de eso. En 2020 pasamos la pandemia y en ese mismo año pasamos otra inundación. Y yo digo: Señor, pero después de que pasa la tormenta, hermano, nos damos cuenta que Dios estaba llenando estanques. Si estás pasando por una tormenta, Dios está llenando estanques, está llenando fuentes en tu vida que Dios va a usar para bendecir a otros el día de mañana. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambié en fuente. Hermano, mi esposa y yo no teníamos hijos. Y después de 5 años, cuando vino el 6º año, fue algo tremendo. Después Dios respondió y nunca nos evitamos, hermano. Pero no venía 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y después vino otro, y luego otro, y luego otro. Digo otro, y luego otro, y luego ya: Señor, saqué la bandera blanca. En ese momento no lo entendía, pero ahora miro para atrás y digo: Señor, tú tenías un propósito. Dios quiere llenar estanques en tu vida. El Dios de las montañas es el Dios de los valles también. Vamos a pasar por otro valle, hermano. Ahí en Ezequiel, por favor.
Ezequiel 37. ¿Sabe cómo se llama este valle? Así como dice ahí el título del capítulo 37. ¿Cómo se llama este valle? El valle de los huesos secos. ¿El valle qué? De los huesos secos. De los huesos secos. ¿Sabe cuál es el valle de los huesos secos? El valle del desánimo y del desaliento. Ezequiel pudo ver este valle, en realidad fue una visión donde él pudo contemplar el ejército de Israel derrotado en el campo de batalla, todos muertos, un ejército sepultado, un cementerio de muertos, sus cuerpos estaban putrefactos y secos. Como después de una guerra, ves el campo de batalla, un ejército caído. Derrotado. Y esa visión de Ezequiel era para describir la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Habían caído en la desesperanza. Vean lo que dice ahí. Por eso se les comparó a ellos con un ejército derrotado en el campo de batalla, un valle de huesos secos, un ejército en derrota. Dice el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Y pereció qué? Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Cuando caemos en esa actitud de derrota, ha caído usted en esa actitud de derrota, donde usted dice, ya no puedo levantarme. Había caído el pueblo de Israel en esa actitud y Dios lo compara con un ejército derrotado. Un ejército al que Dios le dio victoria tras victoria, triunfo tras triunfo. Pero ahora ellos habían caído en la desesperanza, ellos habían caído en una actitud de desánimo, de desaliento, de derrota, y dijeron, somos del todo destruidos, ya no vamos a poder levantarnos. ¿Está usted desanimado? ¿Ha caído usted en el desánimo, en la derrota? Donde ya no hay victoria, donde ya dejaste de servir, dejaste de congregarte fielmente, dejaste de ganar almas, ya no tienes motivación, ya no tienes ánimo, ya no tienes celo. Aquel ejército que empuñaba la espada y que servía y que tenía victoria, ¿cómo está ahora? Está derrotado, y usted puede ver aquel campo de soldados caídos, muertos, huesos secos. Qué triste, hermanos, que esta es la condición de muchos cristianos, huesos secos. ¿Cuántos han ido a Guanajuato, hermanos, a ver las momias de Guanajuato? Sinceramente, ¿ha ido usted a ver las momias? Hermanos, son de Guanajuato. Estamos en Guanajuato. ¿Cuántos han ido a ver las momias de Guanajuato? A ver, levanten la mano. ¿No han ido, hermano, a ver las momias de Guanajuato? ¿Qué pasó, hermanos? Son de aquí de Guanajuato y no han ido a ver las momias de Guanajuato. Mi suegro me llevó una vez a ver las momias y entramos ahí, usted baja. Son como catacumbas, ¿no es cierto? Como subterráneos, ¿no? ¿Verdad que sí está oscuro? Y puras vitrinas. Y adivine qué hay en las vitrinas.
puros huesos secos. Y hermano, pareciera que en la iglesia, espiritualmente hablando, a veces uno alcanza a ver puros huesos secos. ¿No será que habrá momias en la Paseo del Alto, pastor? No nada más en Guanajuato. Cristianos desanimados, cristianos todo el tiempo arrastrando las chanclas, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo lloriqueando. Valle de huesos secos. Y lo peor, que no has querido levantarte. Pero Dios le dijo al profeta Isaías: profetiza, predícales. Pero ¿cómo, Señor, si están muertos? Tú predícales la palabra a esos huesos secos. ¿Sabe, hermano, qué es lo que va a levantarnos del desánimo? La predicación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso venga a la iglesia, congréguense, porque aquí el Espíritu Santo de Dios nos va a dar su palabra, nos va a dar ánimo y aliento para levantarnos y seguir adelante en la batalla, seguir sirviendo a Dios. Congrégate. Y ahí está Ezequiel predicándoles a los huesos. Mire lo que dice ahí, versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? Pero no había en ellos espíritu. Ahora ya dice que Él les predica la palabra, y ahora empieza, dice, a resurgir carne, empiezan tendones, todo. Pero seguían muertos. Porque no había ¿qué? Espíritu. Nada más los 80 kilos. Pero no había vida. Y hermanos, ¿cuántas de las veces nada más traes a la iglesia tus 80 kilos? Pero no pasa nada. No hay vida, no hay ánimo, no hay nada. ¿Qué faltaba? El Espíritu. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes qué es lo que falta en la vida nuestra? Que el Espíritu de Dios nos llene, para que nos dé vida, nos dé ánimo. ¿Sabes que el éxito de la vida cristiana es una vida llena del Espíritu Santo de Dios? Sigamos leyendo. Y me dijo, dice, versículo 9: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Vea, Espíritu, pero ya habla del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Amén, hermanos. Amén. Y dirán: oh, que el Espíritu Santo de Dios nos avive, nos anime, y salgamos de aquí con gozo, y entremos a un año más en la iglesia con ánimo, con gozo, con entusiasmo, con deseos de hacer cosas grandes para Dios, de volver a empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tener metas y decir: vamos a ganar a Paseo para Cristo, Guanajuato para Cristo, México para Cristo. Amén. El Espíritu Santo
sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Dice, un ejército grande en el cielo. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a marcar la diferencia. ¿Has pasado tú por el valle de huesos secos? ¿Estás pasando por el valle de huesos secos? El último valle. Salmo 23. Un desánimo, hermano, tremendo. Y hermano, bueno, antes de pasar a este valle, el último, yo me acuerdo 2007, yo, un joven predicador, hermano, yo empecé a predicar a los 20 años, llegué a Villahermosa. Y comenzamos la obra ahí, 20, 21 años, 22, 23 años. Y yo una vez dije, yo no conozco el desánimo, dije, no sé lo que es estar desanimado. Yo no vengo porque puedo, sino porque puedo vengo. Y de donde vengo, hasta el más pelón se hace trenzas y el más chimuelo más fiel. Muy así. Pero sabe, hermano, Dios me tuvo que llevar a ese valle. El valle de huesos secos. Hermano, yo pasé por un desánimo. Y yo no sé, yo me imagino que quizás usted lo ha vivido, pero yo pasé por una depresión tremenda. Yo renuncié al ministerio 2007, después de la inundación. Algo tremendo. Fueron muchas cosas, la historia es larga, pero por ahí pasé un desánimo terrible, espantoso. No se lo deseo a nadie, hermano. Noches sin dormir, que venían hermanos y me querían animar y como, hermano, nada, yo estaba seco. Pero ¿sabe quién hace la diferencia? El Espíritu Santo de Dios. Él da vida, Él fortalece, Él anima. Vea el último valle. ¿Cuál es este valle, hermanos? ¿Cuál es el valle? El valle de sombra de muerte. Amén, hermanos. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Jehová es mi pastor. Amén. Nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si tú dejas que Cristo sea tu pastor, Él te va a llevar a esas aguas de reposo. Él te va a guiar a esos delicados pastos. Deja que Cristo sea tu pastor. Cuando estés en el valle de lágrimas, cuando estés en el valle de huesos secos, deja que Cristo sea tu pastor y Él te va a llevar a las aguas de reposo. Él te va a llevar a aquel lugar donde vas a encontrar verdes pastos, pero deja que Cristo sea tu pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lea conmigo el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
tú estarás conmigo. Oh, hermanos, el Dios de las montañas. Es el Dios de los valles. Es el mismo Dios. Aún en el valle de sombra de muerte, Él es Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno. En el valle de lágrimas, en el valle de huesos secos, Él es Dios. Aún aunque ande en el valle de sombra de muerte, Él promete estar conmigo. Él todavía está en su trono. Él todavía responde la oración. Su brazo no se ha acortado, su oído no se ha cerrado. El mismo Dios que te acompaña en días soleados es el mismo Dios que te acompaña en las tormentas. El mismo Dios del frío es el mismo Dios en el calor. El mismo Dios en el verano es el mismo Dios en el invierno. Él sigue siendo Dios. En la salud, tanto con la enfermedad, Él sigue siendo Dios. En el éxito como en el fracaso, Él sigue siendo Dios. En buenos tiempos como en malos tiempos, Él sigue siendo Dios. En el lodo cenagoso y en el pozo de desesperación, Él es Dios. Podemos cantar ese hermoso himno. Si Cristo conmigo va. Amén, hermanos. Amén. Yo iré. Dice ese canto, ya sea en el valle, donde el peligro esté, o que en la luz gloriosa de paz habite yo. A mí, Jesús, diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, yo iré. ¿Cómo dice el himno, hermanos? ¿Se lo sabe? ¿Cuántos se lo saben, hermanos? A ver, cántelo conmigo, a ver si lo tienen. A ver si lo tenemos y si nos entonamos. Ya sea en el valle o el peligro esté, o que en la luz gloriosa de paz habite yo, a mí Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Fuerte. Si Cristo conmigo va, yo iré. Amén, hermanos. Si Cristo conmigo va, yo iré. No importa qué valle usted atraviese en su vida, siempre recuerde que el Dios de las montañas es el Dios de los valles. Esa noche en el hospital, eran las 2 de la mañana y mi hijo se retorcía del dolor. Fui corriendo a donde estaban las enfermeras y les pedí por favor que le administraran algo para quitarles el dolor. Se lo administraron, pero el dolor no cedía. Yo dije, ¿no pueden hacer algo más? Me duele ver a mi hijo así, retorciéndose del dolor. Sus intestinos se le estaban paralizando. Él tomó mi mano y me dijo, papá, ¿puedes orar para que yo me vaya al cielo? Bueno, papá, yo lo
estar aquí. Yo me rehusaba a entregarlo al Señor. No podía soportar la idea de entregarlo. Yo doblé mis rodillas. Se me vino a la mente esa noche el texto: yo soy el alfa y yo soy el omega, yo soy el principio y yo soy el final. Y cómo me dio paz esa promesa: Señor, tú eres el principio, tú me lo diste, y tú eres el final también, tú sabes el final. Si este es el final de mi hijo, Señor, te lo entrego. Si tú me lo prestaste estos años adelante. Se me vino a la mente cuando Abraham entregó a su hijo Isaac en sacrificio, en ofrenda a Dios. Y cuando yo se lo entregué a Dios y le dije: Señor, es tuyo, tú me lo prestaste, te lo entrego, Señor. Cuando yo se lo entregué a Dios, hermanos, vino una paz a mi corazón esa noche. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que da el Señor. Dice el Señor: no como el mundo te la da, sino una paz real, verdadera. Que sobrepasa toda lógica, que sobrepasa toda razón. Como tú teniendo un hijo muriendo, pues Dios te da paz. Como tú pasando por un problema, Dios te da paz. Por una circunstancia, por un valle de lágrimas, por un valle de huesos secos, por un valle de sombra de muerte, Dios te da su paz. Dios se lo entrega a Dios. Gracias a Dios, hermanos, a la mañana siguiente Dios obró un milagro esa noche. Yo creo que Dios obró. A la mañana siguiente el doctor dijo que los intestinos de su hijo estaban paralizados. Empezó a recuperarse. 2 días después, 3 días después de esa noche, mi hijo y yo salíamos caminando del hospital. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Está usted pasando por un valle, hermano. ¿Dónde se encuentra en esta noche? ¿En qué valle te encuentras? Si estás en la montaña, qué bueno. Pero nos vamos a encontrar en el valle de lágrimas. Nos vamos a encontrar en el valle del desánimo, o en el valle de sombra de muerte. Qué bueno es saber que el Dios de las montañas es el Dios de los valles. Iglesia Bautista, Cristo el camino. ¿Será que la Iglesia Bautista, Cristo el camino, va a pasar por algún valle? ¿Verdad que sí, hermano? Pero Dios es fiel. Dios va a estar con ustedes. Tengo un cantito para el pastor. Yo sé que ya se cansaron de escucharme. Y ahorita cuando canté el primer especial, estaban con algunos vi que estaban así con los oídos tapados. Ya cállenlo, por favor. Si está la hermana Bere. Hermana Bere, le pudiéramos pedir el favor si pudiera estar con el pastor y con su esposo. Por favor. Gracias. No sale este canto, hermanos.
Dios usó este canto y cómo Dios me habla a través de este canto. Y este cantito dice, yo se lo quiero cantar al pastor. Si usted no lo quiere escuchar, no lo escuche. Pero es para todos, amén. Es la letra. Si te sientes desmayado y sin razón para vivir, no creas que a él no le importas o que no siente tu dolor. Él sabe tu necesidad, ha visto tus lágrimas caer, aunque parece lejos estar. Voltéate, le podrás ver, Él es quien sana al que herido está. Él puede sanar tu vida y darte gozo y paz. El vacío de tu alma Él llenará. Confía en Cristo, pues en el valle Él siempre está. Has perdido a seres amados, tu corazón no puede más. No creas que a Él no le importas o que no siente tu dolor. Él sabe tu necesidad, ha visto tus lágrimas caer, aunque parece lejos estar. Voltéate, le podrás ver, Él es quien sana al que herido está. Él puede sanar tu vida y darte gozo y paz. El vacío de tu alma Él llenará. Confía en Cristo, pues en el valle Él siempre está. Oh, hermanos, a veces yo lo digo como pastor. Yo lo digo como pastor, hermano. A veces el hombre más solitario es el pastor. Y es irónico porque el que más convive con gente y el que más está rodeado de gente es el pastor, pero a veces es el que más se siente solo. Porque, hermanos, el pastor va a pasar por valles también, juntamente con la iglesia. Y es ahí donde, como iglesia, tenemos que hacerle sentir al pastor, en la montaña estamos con usted, pero también en los valles. Amén, hermanos. Amén. No estás solo, pastor. Vamos orando por el valle que usted pasa. Hermanos, vamos a pasar por valle. Vamos a pasar por valle. Eso es inevitable. Pero es ahí donde tenemos que hacerle sentir al pastor, en el valle. El Señor está con usted.
pero nosotros también oramos por eso. 12 años, hermano. ¿Cuántas cosas han pasado? Momentos de júbilo, de fiesta, de gozo, Navidades, Año Nuevo, romper piñata, cumpleaños, pero también han habido CP, también han habido bar. Hay hermanos que ya no están aquí, han habido desaliento, pero en la montaña y en el valle tenemos que seguir adelante. Hermano, yo quiero hacer algo especial. Dios lo puso en mi corazón. Y sabe, hermano, a veces un abrazo sana el alma. Y yo quisiera que las hermanas pudieran darle un abrazo de ánimo a la hermana María, y hacerle saber que están con la hermana en la montaña, pero también en los barrios. Los varones, yo sé que los varones, hermanos, no somos de abrazos, pero vamos a hacer una excepción, ¿no? Que los varones pudieran venir y decirle: pastor, voy a pedirle al pastor si pudiera